La verdad escalofriante, la hija silenciada que escuchó al basurero en medianoche. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde cada rincón guarda un secreto, una oscura leyenda comenzó a cobrar vida. Ana, una niña de 12 años con ojos grandes y curiosos, siempre había sentido que su hogar estaba encantado. Pero esa noche, un misterio aterrador despertaría su inquietud, los ecos del basurero resonaban en la oscuridad. Era medianoche, y los susurros que parecían salir de la basura, vaya, se sentían como lamentos de almas perdidas. Una brisa helada atravesó su habitación, haciendo que su piel se erizara. Gritos lejanos. ¿O solo su imaginación? Las sombras danzaban en las paredes mientras su corazón latía desbocado. Al asomarse por la ventana, la visión la dejó petrificada. Siluetas difusas se movían entre los desechos. Peces negros y relucientes brillaban bajo la tenue luz de la luna, como presagios de algo maligno. La noche se tornaba opresiva, el ambiente pulsaba como un disco oxidado. Ana, con el pecho apretado, sabía que debía investigar. Tal vez el basurero tenía historias que contar. Pero, ¿a qué costo? Con manos temblorosas, tomó su linterna y bajó por las escaleras, cada crujido del suelo parecía susurrarle advertencias. La oscuridad la abrazaba como un manto, revelando un camino lleno de incertidumbres y peligros ocultos. Algo no estaba bien, una presencia oscura parecía acecharla, sus ojos brillando con una curiosidad despreciable. De repente, un ruido sordo rompió el silencio, un golpe seco contra la cerca del basurero. Ana se congeló, el nudo en su garganta creció. Entonces, vio algo que no debería estar allí. Una figura emergió entre la basura, cubierta de sombras. Era una niña, pero algo en su mirada parecía irreal, casi espectral. «Ayúdame». Las palabras salieron de sus labios como un eco distante, llenando el aire con un terror palpable. Ana supo que no podía retroceder, pero su instinto le decía que esa niña no debía estar allí. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aprieta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La figura de la niña se hizo cada vez más clara, cada paso que daba hacia Ana era un susurro escalofriante en el aire. El olor a descomposición la envolvía, pero el miedo se transformó en una extraña atracción. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? Ana sintió que la realidad se desvanecía, su corazón latía con fuerza mientras se acercaba lentamente. La conexión era palpable, como un hilo invisible que unía sus destinos. De repente, todo quedó en silencio. ¿Qué le ocultaba a esa niña? ¿Qué oscuros secretos guardaba el pueblo? Ana sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Ana retrocedió un paso, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. La luz de la linterna iluminó el rostro de la niña, revelando ojos densamente cargados de tristeza y desesperación. «Mi nombre es Valeria», exclamó la figura etérea, extendiendo su mano como si estuviera tratando de aferrarse a la vida. Su piel, blanquecina y fría, brillaba bajo la luz, contrastando con las sombras pulsantes que la rodeaban. Ana, aún paralizada, no sabía si confiar en ella. «¿Qué te pasó?», preguntó, su voz temblorosa quebrando el silencio de la noche. Valeria dio un paso adelante, y una ráfaga de viento helado sacudió el entorno, como si el propio basurero intentara protestar ante la revelación inminente. «No tengo tiempo», el basurero guarda secretos. «Hay algo aquí, algo que no debe salir a la luz», advirtió, mientras sus ojos miraban con miedo hacia el interior del montón de desechos. «¿Qué tipo de secretos?». Ana sentía que el aliento se le cortaba. Los relatos de desaparecidos en el pueblo regresaron a su mente, historias que los adultos susurraban en las noches de tormenta.
Valeria, con su expresión intensificada, apretó los labios, como si cada palabra pudiera ser fatídica. Esos pescados, no son lo que parecen. Necesitas descubrirlo, Ana. Pero cuidado, ellos están escuchando. Con el corazón latiendo como un tambor, Ana tomó la decisión de acercarse más y examinar el basurero. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, pero el miedo se apoderaba de su cuerpo. Entonces, un estruendo de ruidos metálicos la sorprendió, como si algo enorme se estuviera moviendo entre la podredumbre. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba hacia donde el sonido se había originado. ¡Huye! Ahora, gritó Valeria, su voz elevándose en un clamor de desesperación. Ana giró sobre sus talones, el instinto de supervivencia empujándola hacia atrás, pero un destello de luz verde iluminó el espacio detrás de ella. Algo emergió del basurero, algo horrible y contradictorio a lo que uno podría imaginar. Era una sombra horrible que tomaba forma, como un monstruo revestido de oscuridad y desechos. Un par de ojos brillaban, reflejando una malevolencia que hacía temblar el aire. No te acerques, advirtió Valeria, desvaneciéndose de golpe en la oscuridad. La luz de Ana parpadeó, dejándola completamente inmersa en la negrura. La presencia del monstruo se hizo cada vez más fuerte mientras el aire se volvía denso, casi difícil de respirar. Ana no podía moverse, atrapada entre el asombro y el pánico. Entonces, el monstruo habló, su voz resonando como un eco de 1000 susurros. Eres la elegida, Ana. La que tendrá que enfrentar la verdad. Las palabras lo envolvieron todo en un silencio incómodo. ¿La elegida? ¿Qué significado tenía eso? Ana no entendía, pero una certeza se formaba en su corazón, debía descubrir la conexión entre la criatura, el basurero y sus secretos ocultos. Atenta a cada movimiento, preparándose para lo que vendría, Ana supo que quedaba poco tiempo. Con cada segundo, la historia de su vida y de su pueblo se tejía en un laberinto de misterio y miedo. ¿Estás lista para conocer la verdad? La voz del monstruo rompió la tensión y la llenó de terror. Ana cerró los ojos, tomando una gran respiración. El momento había llegado, para desentrañar lo inconfesable de su hogar y confrontar lo que lo acechaba desde las sombras. Pero, ¿cuál sería el costo de tal conocimiento? Estaba realmente preparada para lo que podría encontrar. En un último respiro de valentía, y con la linterna parpadeando en sus manos, Ana dio un paso adelante. A medida que Ana avanzaba, la luz de la linterna temblaba como su propio pulso acelerado. El aire se volvió ácido, cargado de una ferocidad inminente. La figura monstruosa se erguía ante ella, cada vez más definida, como si la oscuridad misma se fuese moldeando en un ser consciente. Ana podía sentir su aliento helado contra su piel, un rastro de un pasado olvidado que parecía resonar en cada rincón del espacio. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Ana, su voz un hilo quebradizo que se entrelazaba con el viento. La criatura se inclinó un poco, dejando al descubierto una fila de dientes afilados que no eran de este mundo. La sombra se fue acercando lentamente, dejando a Ana sin aliento, inmovilizada por la mezcla de terror y fascinación. Lo que busco es libertad, respondió el monstruo. Su voz, un susurro grave, reverberaba en sus oídos como un canto sepulcral. Soy un guardián de secretos, y solo tú puedes liberarme. Solo tú puedes desatar lo que el pueblo ha sepultado. Las palabras entraron en la mente de Ana como una flecha. La idea de liberar a un ser tan oscuro la paralizaba, pero la mirada de esos ojos ardientes parecía invitarla. ¿Qué secretos? ¿Qué necesita ser liberado? Aunque sus piernas temblaban, una chispa de determinación resurgió en su interior. El basurero no es solo un montón de desechos, continuó el monstruo, su forma cambiando suavemente con cada palabra. Es un hervidero de memorias y pesadumbres. Todo lo que el pueblo quiso borrar se encuentra aquí, incluso aquellos que fueron olvidados. Los recuerdos de las historias que había escuchado desde pequeña comenzaron a abrumarla, niños desaparecidos, antiguos chismes sobre pescadores malditos, ecos de las noches que los adultos temían mencionar. Percibía el vínculo que la unía a esos relatos trágicos, cada uno más denso que el aire que ahora la rodeaba. ¿Qué tipo de pesadumbres?, preguntó Ana, y en su interior sentía cómo las sombras comenzaban a alargarse.
La criatura tomó un paso adelante, obligándola a centrar su atención. Alguien en tu propia familia ha cerrado su corazón. La verdad está oculta en las aguas, donde los pesares se mezclan con el abismo. Y el precio para saber todo es alto. Ana sintió un escalofrío profundo. ¿Mi familia? ¿Qué sabes de ellos? La incredulidad se entrelazaba con el miedo, una mezcla corrosiva que amenazaba con consumirla. Dímelo. Necesito saber. Antes, debes enfrentar tus propios miedos, respondió el monstruo, sus ojos resplandeciendo con un fulgor sobrenatural. Tu valentía será puesta a prueba. No solo el abismo físico, sino también el de tu alma. Con cada palabra, el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma estuviese lista para estallar. Ana sintió que cada latido de su corazón era una decisión, cada respiración un momento más cerca de descubrir lo inconfesable. Miró hacia el basurero y, en su mente, eclosionaban imágenes distorsionadas de su propia historia familiar. ¿Estás dispuesta a darlo todo por la verdad?, preguntó el monstruo, su tono alzado, imbuido de un poder antiguo y temido. La elección es tuya, Ana. Con una mano temblando, Ana levantó la linterna, iluminando el oscuro horizonte del basurero y la sombra aterradora que la aguardaba. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de su familia y su pueblo. Mientras se tomaba un momento para reflexionar, una risa gélida resonó en el aire. La sombra del monstruo se extendió aún más, envolviéndola en un abrazo indescriptible de temor. Pero ten cuidado, Ana. A veces, las verdades venenosas se ocultan bajo las apariencias más familiares. ¿Y si la monstruosidad acechaba más cerca de lo que nunca imaginó? Ana sintió su mundo tambalearse. Respira hondo, el tiempo se agota. El abismo a sus pies la llamaba, y allí, en lo profundo de la oscuridad, la verdad y el horror estaban a punto de revelarse. Sin poder contenerse más, dio un paso adelante, su destino sellado en un solo impulso. ¿Podrá Ana enfrentar la verdad sobre su familia, o la revelación? ¿Será demasiado para soportar? Ana sintió como el aire se volvía cada vez más pesado mientras su pie cruzaba el límite entre el mundo conocido y el abismo del basurero. La luz de su linterna danzaba nerviosamente, proyectando sombras largas que parecían cobrar vida. Cada paso que daba resonaba como un eco lejano, como si la tierra misma retumbara en advertencia. Una brisa fría le acarició el rostro, trayendo consigo un murmullo inquietante que parecía susurrar secretos olvidados. La verdad resonaba en su mente, un mantra que amenazaba con desbordar su razón. Mientras se adentraba más en la oscuridad, cada recuerdo reprimido de su infancia empujaba a su corazón con fuerza, de repente asfixiante. De pronto, el monstruo estaba a su lado, su figura alargada y grotesca también iluminada por la linterna. Aquí es donde todo empieza, y donde muchos han terminado, dijo con una voz que era un crujido de hojas secas. Siente lo que está enterrado, Ana. La historia de tu familia, sus pecados, su dolor. Es momento de recordar. Con un gesto de su mano, el monstruo hizo que lo que antes era solo un basurero se transformara ante sus ojos. Ana vio aparecer ante ella visiones distorsionadas, una niña de cabello rizado, pequeña y feliz, corriendo junto al río. En un instante, la imagen cambió, y la misma niña se tambaleaba, invadida por sombras. La escena volvió a cambiar, esta vez revelando un grupo de hombres, sus rostros tensos, temerosos, con miradas que parecían buscar algún consuelo en medio del caos que los rodeaba. ¿Lo ves? Cada uno de ellos tiene una historia que nadie se atrevió a contar, murmuró la criatura, sus ojos estabilizándose en profundidad perturbadora. Todos están aquí, atrapados entre las capas de dolor y olvido. Y su verdad se aferra a ti, Ana. Todo lo que has aprendido, todo lo que creías saber, se desmoronará. Ana sintió como si la tierra comenzara a moverse bajo sus pies, el suelo temblando con los ecos de aquellos que habían sido silenciados. Dime qué fue lo que sucedió a la niña, imploró, su voz ahora firme pero aún temblorosa. ¿Qué sucedió? Eso depende de lo que estés dispuesta a presenciar, la criatura respondió, tomando un paso atrás, como preparándose para dejar que la herencia de su familia se revelara sin restricciones. Cada paso adelante es un paso hacia el desamparo. Pero con ese camino, también viene el poder de cambiar el destino. Las visiones continuaban,
convulsos momentos de felicidad entrelazados con la tragedia que había marcado su linaje. Ana se sentía abrumada, cada imagen intensificando su angustia, un torrente de emociones promoviendo un dilema interno. ¿Debería seguir retrocediendo y dejar que los secretos continuaran en la oscuridad o enfrentarse a lo que su familia había intentado enterrar? El monstruo la observaba, como un vigilante antiguo que aguardaba su decisión. Con cada latido, la presión aumentaba, y el susurro en el viento la instaba a actuar. No tienes que hacerlo sola, Ana. Cualquiera que sea la verdad, podrá liberarte y liberarlos a ellos. Pero cuidado, porque a veces, los gritos ocultos son los que más duelen. Ana cerró los ojos un momento, copiosas lágrimas cayeron por sus mejillas. El peso desconocido de su herencia la arrastraba, pero dentro de su pecho ardía una chispa de resolución. Voy a hacerlo, declaró con desafío, sintiendo que ya no había marcha atrás. Voy a descubrir la verdad. Entonces, en un estallido de oscuridad, el basurero se transformó aún más, y Ana supo que lo que había decidido marcaría un antes y un después. Su destino la llevó más hondo, y el eco de antiguas voces se intensificó a su alrededor, reclamando su atención. Sin embargo, en medio de aquellas voces, surgió una familiar que congeló su sangre. Era un familiar perdido, uno que nunca pensó volver a escuchar. Ana susurró con un tono desgarrador, y la risa del monstruo se unió al clamor, resonando a su alrededor. Ahora sí, la verdad te ha encontrado. Ana temió girar en la dirección de aquella voz, pero sabía que no podía huir. ¿Quién era realmente ese familiar, y qué revelaciones traería consigo que cambiarían el curso de su historia? Ana abrió los ojos, su corazón galopando como si intentara escapar de su pecho. La voz la envolvía, una suave melodía que se convertía en un eco en su mente. Ana la llamaban de nuevo, y aunque le temía, no podía evitar el impulso de buscar a quien la invocaba. Giró lentamente, cada músculo en su cuerpo temblando ante la inminencia de lo desconocido, y allí, entre las sombras, se encontraba una mujer de facciones familiares, pero doblegadas por el sufrimiento. Su cabello, una vez radiante y lleno de vida, caía en mechones desiguales, su rostro surcado por arrugas prematuras de dolor. Tía Clara, murmuró Ana, el nombre apenas escapando de sus labios con un nudo en la garganta. No puede ser tú. Siempre estuve aquí, atrapada en la tristeza de lo no dicho, respondió Clara, extendiendo una mano hacia ella. Te he estado observando, y ahora que has cruzado este límite, es momento de que sepas la verdad. Te lo debo. El monstruo permanecía detrás de Ana, la mirada afilada y un viso de aprobación en su rostro. La heredera ahora escucha. La verdad te liberará, Ana. Pero no sin costo alguno. Su voz resonó en el aire, y el frío se intensificó, como si las sombras mismas se colaran en su piel. Ana miraba a su tía, atormentada por una mezcla de emociones. Tía, ¿pero por qué permaneciste en silencio? ¿Por qué no dijiste nada a nadie sobre lo que pasó con la niña? El temblor de su voz se hacía más evidente. Recordó la imagen de la pequeña corriendo desconsoladamente, eterna en su memoria. Porque a veces, el silencio es la única forma de proteger a quienes amamos, explicó Clara, las lágrimas brotando de sus ojos. Pero también se vuelve una carga que aplasta, y yo no pude soportarlo. Te traigo la historia que nunca escuchaste, pero ten cuidado, desenterrar la verdad significa perderse en ella. La mente de Ana estaba funcionando a toda velocidad. ¿Qué ocurrió con ella, tía? Dímelo. El clamor de las visiones parecía intensificarse, las sombras danzando cada vez más cerca, como si esperaran su respuesta. Ella era inocente, pero los secretos de nuestra familia son más oscuros de lo que te imaginas. Sabíamos que había cosas que debían permanecer ocultas, pero nunca imaginé el precio que tendríamos que pagar. Clara seguía hablando, pero el miedo de Ana había comenzado a tomar la forma de una pregunta insidiosa. ¿Qué precio? El aire se volvió eléctrico. Las visiones se distorsionaron y, en un instante, Ana se vio empujada a un rincón de su mente donde flotaban fragmentos de recuerdos distorsionados, risas interrumpidas, una casa llena de ecos silenciosos, el sonido del llanto de una niña en la oscuridad de la noche. Todo se abrió ante ella con fuerza brutal. Ana. Gritó Clara, sus ojos reflejando desesperación.
Ten cuidado con lo que preguntas. Algunas verdades son un abismo que, una vez mirado, no puedes evitar caer. Ana sintió un frío helador recorrer su columna. ¿Quién había sido esa niña realmente? ¿Era parte de ella? Una parte que había estado condenada al olvido y que ahora resurgía de las profundidades. Clara dio un paso hacia adelante, acercándose, y por un breve momento, Ana vio en su mirada el mismo miedo que había sentido en sus propias entrañas. Sé que lo que ves te asusta. Pero dentro de ese oscuro secreto hay también esperanza, dijo su tía, su tono más suave. El camino para romper la maldición de nuestra familia empieza aquí, contigo. Una explosión de luces apagadas rodeó a Ana, imágenes inundando su mente, cada una más intensa que la anterior. En medio de ello, solo podía oír sus propios pensamientos, ardientes y desesperados. ¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer? El monstruo sonrió con malevolencia. La historia no ha terminado, Ana. Solo acaba de comenzar. Pero recuerda, conocer la verdad puede liberarte o destruirte. El abismo se abrió frente a ella. De repente, la voz del monstruo se suavizó como si invitara a un pacto antiguo. ¿Vas a seguir adelante? ¿O dejarás que el miedo gobierne tu vida? La respuesta podría cambiar todo lo que creías conocer. Ana se quedó paralizada, su mirada fija en aquel abismo oscuro que prometía más dolor, más revelaciones. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero con cada paso que daba, el peligro se hacía más palpable. ¿Sería capaz de enfrentar sus demonios familiares o los secretos la consumirían por completo? La decisión era suya. Mientras la atmósfera vibraba con un misterio añejo, la pregunta que quedó en el aire fue ineludible. ¿Estaba Ana realmente lista para arriesgarlo todo, incluso su propia identidad, para descubrir lo que yacía oculto en el corazón de su familia? El dolor en el pecho de Ana se intensificó, sin poder desenredar el nudo que la mantenía sujeta entre la decisión de avanzar o retroceder. Las palabras de su tía Clara eran una tormenta en su mente. Algunas verdades son un abismo que, una vez mirado, no puedes evitar caer. Un sudor frío empezó a correrle por la frente mientras contemplaba la oscura profundidad que la llamaba. Clara dio un paso al frente, como si pudiese sentir el terremoto emocional que sacudía a Ana. Si sigues este camino, hay un riesgo que debes aceptar. Los secretos de nuestra familia son como cadenas. Te pueden mantener atada o liberarte de todo lo que has sufrido. Ana cerró los ojos, deseando poder borrar la confusión que pulsaba en sus venas. Decidida, respiró hondo, su voz, temblorosa pero firme, salió al fin. Quiero saber. Quiero saber todo. El monstruo, en su sombra inminente, sonrió, sus ojos brillando con una malicia indescriptible. Entonces, comencemos. Mira al abismo y descubre lo que se oculta en la oscuridad. Ana sintió como una corriente eléctrica la envolvía, como si la realidad misma se desvaneciera y solo existiera ese instante. Todo se volvió un torrente de imágenes, ruidos distorsionados, ecos de risas y llantos. La cara de la niña desaparecida emergió ante ella, pálida y nostálgica, con unos ojos grandes que imploraban ser vistos. Ana susurró la imagen, su voz un eco quebrado. Era la misma niña que había visto en sus recuerdos fragmentados, pero ahora algo en sus ojos le resultaba familiar. ¿Quién eres?, gritó Ana, sintiendo que la desesperación se apoderaba de su ser. Un frío intenso le recorrió la espalda, y de inmediato, sintió la firme mano de su tía en su hombro. Clara, visiblemente afectada, le respondió con la voz apenas audible. Es el reflejo de lo que hemos perdido. Ella no está perdida, Ana, simplemente atrapada en los recuerdos que nunca abordamos. Siempre fuimos responsables. Los secretos arruinaron nuestras vidas. Las visiones comenzaron a cambiar y Ana se sintió transportada a un lugar en el que nunca había estado, una casa antigua, con paredes que parecían susurrar historias olvidadas. Cada rincón rebosaba de sombras, como si la propia edificación estuviera viva, esperando que ella descubriera su angustiante historia. ¿Dónde estamos?, pudo preguntar, sintiendo que podía desvanecerse en la neblina de su miedo. En el corazón de nuestra historia familiar.
Aquí es donde todo comenzó y donde todo puede terminar, contestó Clara. De repente, las luces titilaron y una sombra oscura llenó el umbral de la puerta de la habitación, un espectro que se desgajaba de la nada. Ana dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué es eso? Es el guardián de nuestros secretos, dijo Clara casi en un susurro. Nos ha seguido, esperando el momento en que estemos listas para enfrentarlo. A veces, los secretos que guardamos tienen más poder que nuestra voluntad de revelarlos. Ana sintió su corazón latir desbocado, como un tambor ancestral que resonaba en cada rincón del alma. La figura del monstruo se hizo más tangible, los ojos como brasas ardientes que la escrutaban con antipatía y sed de venganza. ¿Estás lista para enfrentar las verdades que rigen esta familia? Cállate. Respondió Ana, aunque en su interior, un escalofrío de miedo la estimulaba a aceptar. La pregunta flotaba en el aire, desafiante y sombría. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por descubrir la verdad que le había sido negada? Mientras el monstruo se acercaba lentamente, su sonrisa se ensanchaba, como si disfrutara de la angustia de Ana, la atmósfera se volvió densa, opresiva. Sigue adelante, si te atreves. La historia no se detendrá hasta que tú decidas su final. Y en ese instante, había un eco inesperado en su mente. La voz de la niña resonó con urgencia. Ana, ayúdame, ¿por qué no puedes verme? Con las palabras atravesándole el corazón, Ana se dio cuenta de que, al abrir las puertas del abismo, se estaba arriesgando no solo a perder su identidad, sino también a descubrir la conexión desgarradora con aquellos a quienes había amado y perdido. ¿Sería capaz de rescatar a la niña antes de que la oscuridad se lo llevara todo? El monstruo sonrió nuevamente, las sombras rodeándola con una risa oscura. La elección es tuya, Ana. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. El tiempo para enfrentarte a la verdad ha llegado. La decisión latía en sus venas mientras contemplaba cómo la vida y la muerte bailaban a su alrededor. ¿Sería capaz de ser la heroína de su propia historia y salvar lo que aún quedaba de su familia? La verdad, escalofriante y liberadora, aguardaba en la penumbra del abismo, feroz y seductora, lista para devorarla entera. El aire se volvió helado en el instante en que la sombra se deslizó más cerca, su figura distorsionada por una aura de ira y tristeza insufrible. Ana podía sentir el pánico apoderándose de su cuerpo mientras su mente giraba, buscando respuestas donde solo había terror. Clara le apretó el hombro, como si intentara infundirle valor, pero en los ojos de su tía había una mezcla de miedo y resignación que le hizo dudar. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Ana, su voz casi un susurro, aterrorizada. La risa del monstruo resonó como un eco lejano, burlona y penetrante, como si un viejo recuerdo le otorgara un poder inusitado. Quiero que entiendas lo que han ignorado. Cada rincón de esta casa guarda secretos, y tú, Ana, eres la llave, proclamó el espectro, extendiendo sus manos delgadas y alargadas hacia ella. Su piel parecía desgastada, como si el tiempo hubiera pasado por encima de ella sin piedad. Estás más cerca de la verdad de lo que imaginas. Clara miró a Ana con una mezcla de urgencia y miedo. No te acerques más, Ana. Necesitas ser cautelosa. Hay verdades que son dolorosas, que pueden romperte. La advertencia resonaba con fuerza, pero Ana, impulsada por la desesperación y la necesidad de descubrir, dio un paso adelante. ¿Cómo puedo romper las cadenas que nos mantienen aquí atrapadas? La pregunta salió de sus labios como un grito de guerra. La sombra sonrió, un gesto que helaba la sangre. Primero, debes enfrentar lo que temes. Ese es el primer paso hacia la liberación. Ana sintió que su corazón latía con fuerza al recordar la imagen de la niña, esa miradita de súplica que había visto en sus visiones. ¿Dónde está ella? ¿Qué le ocurrió? La sombra pareció tambalearse un momento, como si respirara la angustia que emanaba de Ana. No puedes liberarla hasta que reconozcas la verdad de tu propia historia. Esa niña es parte de ti. Pero mientras continúes ignorando lo que has escondido, ella permanecerá atrapada. La confusión en la mente de Ana se transformó en un tumulto, con cada rincón oscuro de su vida llamando a ser recordado. Recordó las noches silenciosas, los murmullos entre su madre y su tía, las miradas furtivas y las promesas nunca cumplidas de seguir adelante, de no mirar atrás. La niña desaparecida, su reflejo perdido,
representaba todo un legado de dolor que Ana había tratado de enterrar. ¿Y si no quiero enfrentar lo que hay allí? Cuestionó, sintiendo un nudo en la garganta que le cortaba la respiración. ¿Y si prefiero vivir en la ignorancia? La sombra se inclinó hacia ella, con una mirada intensa. Ignorancia no es paz. Es un veneno que te consumirá poco a poco. ¿Qué prefieres, romper las cadenas o ser absorbida por el abismo? Ana cerró los ojos y se permitió sentir el miedo, la pena, la culpa que había estado escondiendo tan celosamente. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, mientras una imagen insidiosa empezaba a dibujarse en su mente, su madre, encorvada por el peso de los secretos, gritando por un pasado que nunca pudo dejar ir. ¿Estás finalmente lista, Ana? Preguntó el monstruo, sus ojos ardiendo con promesas oscuras de revelaciones y catástrofes, un reto que la desnudaba emocionalmente. ¿Listas para reescribir la historia que te pesa en el alma? En un instante, Ana sintió el aliento del abismo en su nuca, la brisa helada del horror que la rodeaba. Tomó una decisión: sí, quiero enfrentar lo que ocultan tus sombras. La determinación se apoderó de ella como un fuego, avivando una llama que había permanecido apagada demasiado tiempo. Entonces, prepárate, dijo la sombra. Lo que descubrirás cambiará tu vida para siempre. Con esas palabras resonando en su mente, un portal negro se abrió frente a Ana, emanando un brillo que parecía interrogar su propia existencia. Mientras el suelo temblaba y las paredes resonaban con un eco antiguo, Ana se encontró al borde de lo desconocido. Un susurro en el aire, una llamada a descubrir la verdad. Pero antes de cruzar el umbral, una sombra se alzó detrás de ella, una figura conocida, su madre. No, no, no puedes. Ana, por favor, no lo hagas, gritó su madre con una desesperación palpable. Ana se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significaba esto? Era su madre una más de sus sombras que la mantenía atada. La voz del monstruo se volvió siniestra: la elección final es tuya. Avanza hacia la verdad o quédate atrapada en el ciclo que la mantiene viva. Solo tú puedes decidir. Un grito interno resonó en Ana: ¿sería capaz de enfrentar el caos de su propia historia antes de que el abismo la reclamara por completo? Sin embargo, sabía que el tiempo se agotaba, y el eco de su madre la seguía, su esencia envolviéndola, mientras el camino hacia la verdad se oscurecía aún más. ¿Sería capaz de desentrañar los secretos que amenazaban con devorar a su familia una vez más? La puerta a su historia abierta, Ana sintió como el mundo se fragmentaba, preparándose para cruzar un umbral que la definiría para siempre. El eco de la súplica de su madre se mezcló con el susurro helado del espectro, creando un torbellino en el pecho de Ana. Ella temblaba, atrapada entre su pasado y su presente. La imagen de su madre, iluminada de forma sobrenatural, parecía traspasar la esencia misma de su ser. No puedo dejarte ir, Ana. Hay cosas que nunca entenderás, insistió su madre, su voz desgarrada. La desesperación en sus ojos, tal como la había visto en su infancia, atravesaba el tiempo y el espacio. Pero, ¿acaso su madre sabía algún secreto que Ana desconocía? ¿Era ese el motivo de su angustia? Calla, gritó Ana, y por un breve instante sintió que podía romper la barrera que la separaba. No puedo seguir así. Necesito conocerlo, necesito enfrentar mi verdad. La sombra sonrió con satisfacción, como si la declaración de Ana fuera una anticipada victoria. Eso es lo que tanto esperábamos, querida. Su voz era como un canto de sirena que le prometía libertad a cambio de valentía. La oscuridad no tiene poder sobre quien está dispuesto a enfrentar sus miedos. He estado esperando por ti. El portal negro palpitaba, una invitación cargada de promesas que atraía a Ana, pero su madre se interponía entre ella y el silencio de lo desconocido. Ana, no lo hagas. Hay cosas que no podrás deshacer. Lo que descubrirás te cambiará para siempre, y tal vez no sobrevivirás. Las palabras de su madre se sentían como cadenas, pero Ana sabía que avanzar era su única opción. Llevaba demasiado tiempo arrastrando secretos y sentimientos reprimidos, dolor que había carcomido su familia durante generaciones. El temor se retorcía dentro de ella como una serpiente, pero había algo en su interior que ardía, algo que pedía ser liberado. Mamá.
No puedes mantenerme enjaulada. Necesito saber la verdad, por la niña, por nosotras. No puedo vivir a la sombra de este miedo. Con una determinación renovada, dio un paso hacia el portal. Pero justo cuando estaba a punto de cruzarlo, la figura de su madre se acercó, desgarrándose entre el deseo de protegerla y la inevitabilidad de lo que vendría. Ana, escúchame. Su voz inyectó pánico en el aire. La verdad que buscas es lo que me ha atrapado a mí. Si entras, podrías liberar el dolor, pero también podría desatar un caos que nunca podremos controlar. La sombra se burló suavemente, cada elección trae consigo sus consecuencias. ¿Puedes enfrentarlas, Ana? Un paso en falso puede condenarte a la oscuridad por siempre. Ana sintió que el tiempo se detenía. Tenía en sus manos el futuro de su familia, quizás incluso su propia vida. A su alrededor, el aire crujía con tensión eléctrica, como si el universo esperara su decisión con ansiedad. Con un último vistazo a su madre, cuyos ojos brillaban con lágrimas de angustia y amor, Ana tomó una profunda respiración. Voy a hacerlo. Sin más palabras, dio un paso decisivo hacia la oscuridad que la llamaba, como si un hilo invisible la guiara. Un frío intenso la envolvió en cuanto cruzó el umbral. La luz y el sonido desaparecieron, sustituido por un eco tenue de sus propios latidos resonando en su cabeza. Delante de ella, un pasillo se extendía, lleno de puertas cubiertas de polvo y telarañas, cada una con un secreto aguardando ser desvelado. En ese momento, un grito surgió a su espalda, la voz de su madre cortando a través de la oscuridad. Ana, detente. Espera. Pero ya era demasiado tarde. Al mirar hacia atrás, Ana vio como el portal se cerraba lentamente, dejando atrás a la única persona que siempre había querido protegerla. El frío se intensificó, ahogando su voz, su aliento. La soledad la envolvía, pero también una extraña sensación de poder. ¿Qué secretos la aguardaban en esa dimensión sombría? ¿Cómo afectaría su búsqueda al mundo que creía conocer? A medida que avanzaba, el eco de las voces que la atormentaban empezaron a reverberar en la oscuridad, llenándola de dudas y desasosiego. Entonces, una puerta se iluminó a su izquierda, y un susurro emergió de sus márgenes, prometiendo no solo revelaciones, sino verdades que alteraría todo lo que conocía. Entra y descubre quién eres realmente. ¿Tenía Ana el valor de abrir esa puerta, de encararse a sí misma y desear deshacer lo que había hecho su familia? La decisión estaba a un susurro de distancia, y el destino se preparaba a desatar sus misterios. Ana dio un paso titubeante hacia la puerta iluminada, sintiendo que un hilo dorado de curiosidad y trepidación la atraía. El susurro, suave y urgente, prometía respuestas, pero también advertencias que retumbaban en su mente. Con manos temblorosas, la tocó. La superficie era fría y desagradable, pero la necesidad de saber la empujó a empujarla. La puerta se abrió con un crujido, como el lamento de una herida aún abierta. Al cruzar el umbral, se encontró en una habitación repleta de espejos antiguos que reflejaban no solo su imagen, sino fragmentos de su pasado, risas de infancia, miradas de desprecio de compañeras de escuela, y la angustia de su madre en sus peores noches. Cada espejo contaba una historia, y el eco de su propia voz resonaba en la estancia. ¿Por qué me dejaste?, preguntó una Ana más joven reflejada en uno de los espejos. Pero el espejo no respondió, solo mostró su imagen llorando. El aire se volvió pesado, y de repente, una de las imágenes cobró vida. La figura de su madre se asumió en uno de los espejos, su semblante visiblemente anciano, como si el tiempo la hubiera devorado mientras intentaba mantener a Ana alejada del abismo. Ana, estás jugando con fuego, le advirtió, su voz distorsionada y temblorosa. Mamá, exclamó Ana, extendiendo la mano, pero la imagen desapareció tan rápido como había aparecido, dejándola sola nuevamente en la oscuridad, enfrentando sus propios ecos. Sin embargo, no estaba sola. En cada esquina, susurros empezaron a llenar el aire, creando un coro de voces que resonaban con su historia familiar, con los rencores y secretos que habían plagado a su madre. La verdad no es lo que piensas, susurraban, llenando la habitación de un lamento colectivo. La sombra que la había guiado permanecía oculta, observando, un espectador de su tormento. Ana cerró los ojos, luchando por controlar el caos dentro de su mente. No tengo miedo, murmulló.
Voy a encontrar la verdad. Se acercó a un espejo en el que la imagen de su infancia sostenía una muñeca rota, símbolo de su propia vulnerabilidad. Entonces, la habitación se iluminó, y en un instante de claridad, vio una puerta en el fondo, detrás de los espejos. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que esa salida significaba enfrentar lo ineludible. Sin pensar, se lanzó hacia la siguiente puerta. Al abrirla, una ráfaga de viento helado la envolvió y la arrojó a un oscuro bosque. Las sombras danzaban entre los árboles, y una voz grave surgió de la penumbra. Has cruzado el umbral, pero esto es solo el principio, Ana. A su alrededor, las ramas crujieron como si vivieran, y los ojos de las criaturas ocultas la observaban. Bienvenida al lugar donde tus miedos toman forma, continuó la voz. Aquí, cada paso que des revelará no solo tu destino, sino el de todos aquellos que has dejado atrás. A cada verdad que encuentres, un precio tendrás que pagar. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras la rodeaban, esperando su reacción. Respiró hondo, el aire frío golpeando su interior. Se dio cuenta de que su madre había estado advirtiéndole sobre algo más que solo el miedo. Este lugar parecía ávido de sangre, no solo de la suya, sino de los secretos que su familia había mantenido durante generaciones. ¿Qué tipo de secretos son esos?, se preguntó. ¿Hasta dónde llegaría para desentrañar la verdad? Un rayo iluminó el cielo, y en un instante, un murmuro resonó a su alrededor. La verdad duele, pero la mentira mata. Su corazón se detuvo. Ana comprendía que lo que había descubierto no era simplemente un camino de revelaciones, sino una trampa que podría costarle más de lo que había anticipado. La siguiente decisión que tomara podría marcar el fin o el inicio de su historia. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, un grito desgarrador emergió del bosque, llenando el aire helado. ¿Qué revelaciones le aguardaban? ¿Cómo afectaría su verdad a aquellos que había dejado atrás? La respuesta estaba oculta entre las sombras, pero Ana sabía que debía avanzar. En el fondo, sentía que algo la empujaba. Nadie estaba a salvo. Y con ese pensamiento, la voz en su interior se apagó, dejando un eco aún más inquietante. La próxima elección será la más dolorosa. ¿Hasta donde es capaz de llegar una hija por desentrañar el pasado? ¿Está lista para enfrentar lo que está por venir? La oscuridad tenía sus propios planes. El viento gélido seguía soplando a través del oscuro bosque, haciendo que las hojas crujieran como si el propio lugar estuviera vivo. Ana sintió como los ecos de su corazón resonaban en un ritmo frenético. Cada paso hacia adelante era una mezcla de miedo y determinación. El susurro de la voz que había escuchado se desdibujaba entre el murmullo de las sombras. La verdad duele, pero la mentira mata. Resonaba en su mente, una advertencia que no podía ignorar. Ana sabía que no podía retroceder. La búsqueda de respuestas la había conducido hasta aquí, y había un hilo invisible que la unía a lo que había dejado atrás. Se detuvo un momento para respirar y sintió el helado aire en sus pulmones, como un recordatorio de que la vida seguía, pero lo que buscaba podría cambiarlo todo. De repente, la oscuridad se iluminó brevemente con una visión, imágenes flashes de su infancia, de su tía Clara llorando, de su madre con el rostro desgastado y cansado, y, sobre todo, de la niña perdida, esa niña que no conocía su historia y que ahora parecía el centro de todo. ¿Qué deseas de mí?, gritó al aire, esperando que alguna respuesta surgiera. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, como un torbellino de recuerdos. Entonces, una figura emergió lentamente entre los árboles. No era otra que Valeria, la niña espectral que había encontrado en el basurero. Ana, susurró, no puedes eludir tu destino. Debes descubrir el secreto que nos mantiene atrapados. ¿Pero cómo? Dímelo. La desesperación se apoderó de Ana. Las visiones la abrumaban, y Valeria, con su rostro marcado por el sufrimiento, se acercó más. La verdad está en el corazón de tu familia. No solo tú la buscas, aquellos que han sido heridos también lo hacen. El dolor se repite, como una sombra eterna. Debes romper el ciclo. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Pero qué hay que hacer? ¿De qué se trata todo esto? Valeria miró hacia el cielo nublado, como si buscara ayuda en la oscuridad que se cernía sobre ellas. Hay un lugar al que debes ir,
donde los espejos reflejan las verdades que le tememos. Allí estará la respuesta que buscas, le dijo Valeria. Pero ten cuidado. Aquellos que han intentado cruzar ese umbral antes han quedado atrapados. Necesitas ser valiente, y quizás, sacrificar algo a cambio de lo que descubrirás. Ana asintió, decidida. El peso de su familia y el miedo que la habían mantenido callada ahora la empujaban a hacer lo contrario. Nunca he sido tan valiente como debí, pero hoy tengo que enfrentar lo que mi familia oculta, dijo, con la nueva fuerza surgiendo desde su interior. Sin más palabras, ambas empezaron a caminar juntas, adentrándose aún más en la oscuridad del bosque, hasta que se encontraron frente a una cueva oculta detrás de un arbusto espeso. Aquí es, murmuró Valeria. Antes de cruzar el umbral, Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Está todo bien?, preguntó Valeria, interpretando su ansiedad. Creo que sí, pero, ¿y si al final no me gusta la verdad? Ana exhaló. Valeria sonrió con tristeza y tomó la mano de Ana, guiándola. Recuerda, no importa lo que descubras. La verdad no será lo que te defina, sino cómo elijas enfrentarla. Con una zancada firme, Ana cruzó la entrada. La luz que la recibía era tenue, pero dentro había cientos de espejos, todos reflejando diferentes escenas, diferentes verdades. Algunos eran límpidos y claros, otros distorsionados y tenebrosos. Caminó hasta un espejo donde vio a su madre, con el rostro marcado por la tristeza mientras sostenía una caja llena de objetos. ¿Qué es eso?, Ana preguntó, pero la imagen no respondió. Solo observaba, como un recuerdo atesorado. Con un empujón de valentía, se acercó más. Tus decisiones han creado tu realidad, resonó una voz grave. El monstruo, que había estado al acecho, apareció reflejado en uno de los espejos, su forma distorsionándose en cada superficie. Ahora es tu momento. Conoce la verdad detrás de las puertas que has dado por sentadas. Ana sintió que el aire se volvía pesado. No solo había fuerzas físicas a su alrededor, sino las expectativas, las decisiones mal tomadas, todo lo que su madre había tratado de protegerla de conocer. No, murmuró, pero en el fondo sabía que no podía escapar. Es hora de que mires al abismo, la voz resonó, resonando en las cavidades húmedas de la cueva. Ana tomó un profundo respiro y comenzó a empujar la puerta de los secretos, abriéndola. De repente, las sombras se arremolinaban a su alrededor y una visión emergió. La escena se transformó, revelando el momento en que su madre le ocultaba la verdad sobre su propia tía. La niña desaparecida, la historia de Clara y la pérdida que había traspasado generaciones. Es como una maldición, pensó Ana. El miedo ha sido el hilo que ha mantenido todo unido. La verdad invadió su mente, niños desaparecidos, secretos familiares, ecos de advertencias que se habían perdido en el tiempo. Esto debe detenerse, se repitió Ana, con la mirada firme, se enfrentó al monstruo que había observado los eventos desarrollarse. Estoy lista para confrontar la verdad. No me detendré. Las luces deslumbrantes se apagaron y Ana se vio envuelta en oscuridad. Pero esta vez, no sentía miedo. Estaba lista para actuar, lista para desatar el secreto que había mantenido prisionera a su familia. En ese instante, la cueva comenzó a vibrar. Un viento cálido emergió, separando las sombras, iluminando el camino hacia su hogar y a la vez, desnudando la verdad que había temido tanto. Esto es por ti, Valeria, susurró, con la determinación de liberarse de la carga de generaciones. Con cada paso, las memorias revivían, pero Ana también sentía la esperanza iluminando el oscuro laberinto de la verdad. Lo que descubriera daría luz a un nuevo comienzo. Ana se preparó para lo inevitable. Con el corazón decidido, se dio cuenta de que esa verdad no solo la liberaría a ella, sino a toda su familia. No era el final, sino el comienzo. A partir de este momento, Ana supo que la oscuridad ya no dictaría su vida. La verdad estaba lista para ser escuchada. La historia de su familia se transformaría, finalmente. No había más sombras que temer. Solo un futuro brillante por delante. Pero esto no termina aquí. Si quieres seguir explorando historias increíbles como esta, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale like, ahora más que nunca. Déjame tus reacciones y teorías en los comentarios, tus palabras importan.
Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan un cierre como este en su vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo.